García, Dalianis Cabrera y Claudio García en mi persona, Caridad Muñoz. Empezando con la exposición, empezaremos con los tipos de microscopio. Microscopio de luz transmitida. Este tipo de microscopio sirve para contemplar preparados finos y transparentes. Siempre y cuando los preparados sean finos, estos se verán con mayor precisión al verlos a través del microscopio. Estos pueden utilizarse para ver la superficie de muestras de cuerpos opacos, por ejemplo, sedimentos y granulados. Su rayo de luz suele proyectarse desde abajo atravesando el preparado siempre y cuando estos sean transparentes, ya que siempre y cuando estos sean transparentes y de diferente caso, estos se verían como un juego de luz y sombras. Microscopio de luz reflejada. Estos se utilizan para examinar muestras opacas o reflectantes, por ejemplo, plásticos, metales, vidrios o otros elementos no biológicos. Ilumina la muestra desde arriba y la luz reflejada se recoge a través del objetivo. Esta es una diferencia que tienen con el microscopio de luz transmitida, que el microscopio de luz transmitida la iluminación va de abajo hacia arriba y pasa a través de la muestra. Esto no pasa en el microscopio de luz reflejada, ya que este se recoge a través del objetivo. El microscopio de luz reflejada utiliza técnicas de iluminación como luz de campo claro, luz de campo oscuro, luz polarizada y luz etifluorescente. Todo esto con la función de mostrar una muestra más detallada. Microscopio estereoscópico. Examina objetos en 3 dimensiones con una ampliación alta a baja. Esto también es una diferencia que tiene con el microscopio de luz transmitida, ya que este microscopio de luz transmitida pues ofrece una visualización en 2 dimensiones por las muestras que solo tienen que ser muy finas y transparentes. Este microscopio es muy útil para la observación de superficies y estructuras de objetos grandes, como por ejemplo minerales, animales, hasta estructuras de máquinas. Es muy utilizado en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la biología, la geología, y incluso la investigación forense. Microscopio de fluorescencia. Este utiliza la fluorescencia para producir imágenes de células y tejidos. Este contiene una fuente de luz ultravioleta que es una fuente de luz ultravioleta para excitar las moléculas fluorescentes, ya que al ocurrir este proceso tienen una longitud de onda más larga en el momento de la respuesta de la excitación. Se utiliza en la detección de patógenos y enfermedades, también en la identificación de muestras de microorganismos en muestras clínicas. Microscopio confocal. Produce imágenes tridimensionales de alta resolución y tejidos. Funciona mediante la eliminación que no proviene de un plano focal específico de la muestra. Se utiliza también para la visualización de células vivas y tejidos de la identificación de patógenos y enfermedades de identificación de estructuras subcelulares. Microscopio externo. Este microscopio de fluorescencia su resolutivo, que utiliza un láser de excitación y uno de extinción. Se utiliza para la visualización de células vivas y tejidos con una resolución espacial muy alta. Este tiene una mayor resolución a diferencia del microscopio confocal, que produce una emisión de luz mucho más estrecha y precisa que la emisión producida por un láser de excitación convencional. Microscopio electrónico. Este utiliza electrones en lugar de luz para producir imágenes detalladas y con un mayor enfoque y precisión. Los tipos de microscopio electrónico son microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico no de transmisión y el microscopio electrónico de barrido.
El microscopio electrónico de transmisión se utiliza para producir imágenes detalladas de la estructura interna de las células y los tejidos, mientras que el microscopio electrónico de barrido produce imágenes detalladas en 3 dimensiones de la superficie de la muestra. Hablemos un poco sobre las aplicaciones del microscopio en las ciencias médicas. El microscopio ha sido una invención revolucionaria en el campo de la investigación científica y ocupa un papel crucial en la medicina actual. Gracias a su capacidad para revelar el mundo de los microorganismos, ha transformado la forma en la que entendemos y diagnosticamos enfermedades y el cómo se aborda la investigación médica. A través de su poder de ampliación y resolución, el microscopio nos brinda la posibilidad de observar estructuras celulares, muestras de tejidos y estructuras biológicas hasta niveles antes inimaginables. Desde el examen meticuloso de una muestra de tejido hasta el análisis detallado de células individuales, el microscopio nos brinda la posibilidad de discernir sutilezas bastante cruciales para un diagnóstico preciso. Se hace exámenes para determinar enfermedades infecciosas tales como el cáncer o los trastornos genéticos. Empecemos un poco con el microscopio óptico, una de las formas más básicas del microscopio. Este microscopio permite la visualización de los microorganismos a través de la interacción de la luz y de la muestra que se está observando. Está compuesto básicamente por una fuente de luz, un sistema de lentes, objetivos y sensores y un sistema de enfoque. Este microscopio completa todas las características que podría tener un microscopio funcional en un laboratorio, entre ellas la ampliación, la iluminación, el enfoque, y que quería hacer un énfasis en la resolución, ya que este determina la capacidad de detallar una muestra, ya que está limitado por la longitud de onda, lo que lo hace específico y bastante útil a la hora de discernir los detalles de un tejido. Con respecto a su ámbito médico, este microscopio es bastante útil en el diagnóstico de enfermedades, ya que podemos visualizar células, tejidos y de una manera ampliada y resolutiva. Dentro de la investigación, el microscopio se utiliza para la enseñanza e investigación de la anatomía biológica, de la anatomía celular en ámbitos como la medicina y la biología y disciplinas similares. También es bastante utilizado en la investigación de nuevas enfermedades o curas para estas. Y con respecto a los avances tecnológicos, el microscopio óptico ha contribuido en el desarrollo de técnicas más avanzadas, tales como la microscopía confocal, que se basa en la obtención de imágenes tridimensionales de alta resolución. Tenemos algunos ejemplos de lo que se puede obtener tras el microscopio óptico. Entre ellos tenemos la citología cervical, que es la recolección de células del cuello uterino para prevenir un posible cáncer. Tenemos la muestra de distintas biopsias, también para determinar varias enfermedades. Y por aquí tenemos la preparación histológica del músculo cardíaco para observar su estructura con fines de estudio. Pasando a un ámbito un poco más técnico, tenemos el microscopio electrónico, utilizado más que todo en el laboratorio clínico, donde su capacidad de resolución y ampliación es muchísimo mayor que la de un microscopio óptico. La diferencia radica en que el microscopio electrónico utiliza haces de electrones en lugar de luz visible para determinar las muestras, lo cual hace que tenga mayor resolución y mayor detalle de Aquí podemos observar que posee mayor capacidad de ampliación, mayor capacidad de resolución, y como expliqué anteriormente, que utiliza haces de electrones en lugar de haces de luz visible. En lo que compete a su ámbito médico, ya que podemos obtener imágenes más detalladas de los procesos celulares, podemos tener la observación de las células para determinar su morfología, estructura y funcionamiento dentro del organismo. De igual manera podemos observar estructuras un poco más pequeñas, sean las bacterias o los virus, de igual manera para identificar su morfología, clasificación y posible tratamiento, y de los virus para identificar la cápside viral, la estructura y la interacción con las demás células. Aquí podemos observar algunas imágenes de muestras captadas por un microscopio electrónico de transmisión.
Aquí tenemos a un neutrófilo infectado con la bacteria Klebsiella pneumoniae. Tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana en el organismo y podemos observar a través de en el campo de la estructura celular el núcleo de una célula eucariota rodeado por varias mitocondrias. Pasando a un ámbito más sofisticado, tenemos el microscopio de fluorescencia. Este microscopio utiliza el principio de la fluorescencia para obtener imágenes muchísimo más detalladas y de mayor resolución que los microscopios anteriormente mencionados. Este posee sensibilidad específica, resolución y contraste, multiplexación y la visualización en tiempo real. En el ámbito médico esto es bastante útil para la investigación de células cancerígenas o distintos patógenos que pueden existir en el organismo, ya que gracias al estudio de la dinámica celular podemos observar la visualización de las células en tiempo real. Uno de estos ejemplos más claros es la investigación del cáncer, donde podemos ver la interacción entre las células virales y las células huésped y procesos tales como la multiplicación, la migración y la aparición de nuevos virus. Aquí podemos observar distintas imágenes obtenidas por un microscopio de fluorescencia. Aquí hay una célula cancerosa gigante poliploide en el seno. Como podemos observar, es muchísimo más detallada y gracias a la fluorescencia podemos obtener imágenes tridimensionales de esta. Y aquí tenemos células tumorales epiteliales. Como mencioné anteriormente, este microscopio es utilizado mayoritariamente en el estudio de células cancerígenas para su tratamiento y control en el organismo. Oh, sí. Aquí tenemos algunos ejemplos generales de lo que podemos utilizar el microscopio en el ámbito médico. Como no, tenemos para observar el sistema de mecanismo y la influencia de los glóbulos rojos en nuestro cuerpo a través del frotis sanguíneo. Tenemos la muestra de semen humano para determinar la función y estructura de los espermatozoides. Aquí el microscopio electrónico también sirve para discernir enfermedades infecciosas tales como el VIH y el virus de la hepatitis, como podemos observar. Todo esto a través de los mecanismos para revelar estructuras microscópicas a través de nuestro microscopio. Buenas tardes, a mí me tocó conversarles referente a las células sanguíneas y sus tipos. Pero primeramente, para conocer de ellas necesitamos saber dónde habitan. En este caso sería la sangre. Hablaremos un poco sobre qué es la sangre, solo para introducir el tema. La sangre es un tejido formado por una parte sólida y una parte líquida. Hablando de la parte líquida, que se llama plasma, esta contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad de nuestro cuerpo es plasma. Concentrándonos ahora en la parte que les voy a discutir, tenemos a la parte sólida, que son las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que conoceremos más a fondo a continuación. Bien, iniciemos hablando de los glóbulos rojos o eritrocitos. Son las células más numerosas en la sangre. Su principal componente es la hemoglobina y tienen la función de transmitir el oxígeno hacia los diferentes tejidos y órganos en el cuerpo. Seguimos con los glóbulos blancos, que estos son parte del sistema inmunitario. Ayudan a combatir infecciones y enfermedades. Se dividen en diferentes tipos. Tenemos los granulocitos, que en ellos entrarían los basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Y por otro lado tenemos a los monocitos y linfocitos, que vendrían siendo células T y células B. Por último tenemos a las plaquetas o trombocitos, que son fragmentos de células muy grandes de la médula ósea, llamadas megacariocitos. Estos ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado ante algún corte, alguna herida o inclusive frenarlo. Además de que también ayudan en la cicatrización de las heridas. Bien, hablaremos sobre las observaciones de las células sanguíneas tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas. Primeramente, en condiciones normales, las células sanguíneas se pueden observar con una forma redonda, uniforme en un frotis sanguíneo.
En el caso de los glóbulos rojos, primeramente, estos se observan de un color rojo intenso, como su nombre lo indica, y con una forma bicóncava. En el caso de los glóbulos blancos, estos poseen diversas formas debido a sus diferentes tipos, como los conocimos anteriormente. Y las plaquetas se pueden observar como pequeños fragmentos celulares en forma de esferas. En condiciones patológicas, como es de razonar, las células sanguíneas pueden observarse con anormalidades tanto en su forma, coloración y función, también en sus números. Por ejemplo, en la anemia, los glóbulos rojos se hacen más pequeños o toman formas anormales. En el caso de los glóbulos blancos, ante alguna infección, estos pueden aumentar sus números, su tamaño y tener cambios en su morfología. Y en el caso de las plaquetas, por ejemplo, en trastornos de la coagulación, estas pueden disminuir su número. Por ejemplo, en el caso de la trombocitopenia, donde estas se pueden volver más hiperactivas y producir un exceso de coágulos en la sangre, lo que obviamente va a ser contraproducente. Ahora bien, nombrando ligeramente algunas patologías que podemos presentar, que se pueden observar a través de las células sanguíneas, tenemos a la anemia, la leucemia, la policitemia vera y una que está aquí pero que ya la acabo de nombrar, es la trombocitopenia. En estas condiciones, las células pueden tener alteraciones en sus números, función o formas, como lo dijimos anteriormente, y traer diversos efectos contraproducentes a nuestro organismo. Por último, pero claramente no menos importante, quiero hacerles conocer referente a los contagios que se pueden observar en las células sanguíneas. Estos pueden variar ligeramente dependiendo de la edad, sexo y otros factores individuales, pero en rasgos generales vendrían siendo así. Los glóbulos rojos están entre 4,5 a 5,5 millones por microlitro en los hombres y entre 4 a 5 millones por microlitro en mujeres. En el caso de la hemoglobina, está entre 13,5 y 17,5 gramos por decilitro en los hombres y 12 y 15 gramos por decilitro en mujeres. Los hematocritos entre el 38% y el 50% en hombres y el 34 y 44 en el caso de las mujeres. Los glóbulos blancos están entre los 4.000 y 11.000 por microlitro y las plaquetas entre 150.000 y 450.000 por microlitro. Estos contagios, como ya les dije, son generales, lo cual alguna alteración que se pueda llegar a observar de ellos podría ser el caso de alguna patología, la cual se debería determinar a través de los microscopios, como ya mis compañeros se los hicieron saber. Y bueno, eso sería todo. Mi compañero Claudio va a ampliarles mucho más referente al tema de las patologías. Ok, primero tenemos que empezar sabiendo específicamente qué son las patologías. De hecho, esto tiene dos términos importantes, patologías y patógenos. No es lo mismo hablar de patología que hablar de patógenos. Es cierto que hay muchas dolencias a las que las personas les dicen, no, él está padeciendo de X patología. Más sin embargo, la manera más correcta de llamar a estos agentes son patógenos. ¿Qué es la patología en sí? La patología en sí no es más que aquel estudio de enfermedades o de alguna dolencia cualquiera, ¿okay? Dentro del campo de la medicina y la biología. Esto incluye tanto el estudio de las dolencias humanas como el estudio de las dolencias animales. Principalmente en las eras más pasadas, donde todavía la ciencia no se había formalizado, sino que todavía se tenían creencias más religiosas y culturales, se decía que no existían las patologías, sino que existían las maldiciones y algún tipo de embrujo que se daban en aquel momento, más que todo durante las guerras, donde se atentaba en contra de reyes, reinas y personas de alto poder, y se les cuidaba mucho porque decían que serían maldecidos o embrujados. Estos trabajos los llevaban a cabo como contraparte sacerdotes y brujos dentro de esas etnias que se encargaban de ¿qué? De aliviar esas patologías, pero en realidad no era con trabajos étnicos y religiosos como se creía, sino simplemente que era ciencia que estaba funcionando en aquel momento, pero se lo atribuían a entes más superiores y por tanto esto no avanzaba. Dentro de las etapas de la patología, empezamos por la etapa humoral, que es donde se habla de esto. En algún momento, tanto Aristóteles como Hipócrates
empezaron a abarcar campos de la patología, pero de manera más filosófica y biológica. ¿Ok? En esta etapa, ¿qué se formaliza? Se formalizan esos conceptos. De hecho, Hipócrates de Cos fue la primera persona en formalizar el concepto de enfermedad. Este concepto, que lo explicó dentro de una de sus mayores conferencias, dijo que se contribuía a 4 puntos cardinales. ¿Quiénes eran estos 4 puntos cardinales? La sangre, la bilis, la extrabilis y la pituitaria. ¿Ok? Luego tenemos la etapa, tenemos después de esta, por cierto, cabe destacar, existe una pequeña etapa no muy mencionada, más sin embargo que también entra, que se llama la etapa tisular. Esta etapa tisular no está muy afianzada porque no se trata en base a un avance muy grande dentro de la patología, sino que se trata más específicamente de aquellas cosas que permitieron dar más herramientas a la patología. Entre esos estuvo la creación y la inclusión del microscopio a los estudios patológicos. También se puede decir que uno de estos fue Antonio Benavides, quien formó parte de la patología, de la patología pionera de aquel momento. Luego tenemos la etapa orgánica. ¿A qué se refiere con la etapa orgánica? La etapa orgánica fue aquella etapa donde se formalizaron más los conceptos de enfermedad, se afianzó más la patología clínica. ¿Qué era la patología clínica? La patología clínica era una patología que estaba dividida en 2 conceptos. Primero tendríamos a la morfología y por otro lado tendríamos a la fisiología. Estos 2 campos se encargarían de darle función a la patología clínica, que fue pionera de esta etapa. Esta fue la que empezó a avanzar sobre los estudios de los agentes patógenos de manera más fuerte, contó con personajes más importantes e inclusive contó con mejores bases tanto universitarias como bases de estudios más básicos. Inclusive la mayoría de los conceptos que se dieron aquí ya se empezaron a generalizar, ya eran conceptos más válidos y más creíbles. Y por último tenemos la etapa molecular. La etapa molecular ya fue, sino la etapa donde ésta se afianzó por completo dentro del mundo de la medicina, y entonces en la patología se dieron 2 conceptos: el concepto clínico y el concepto médico o general. ¿Ok? Uno de los conceptos era más sobre patología normal y patología especial, para dividirlo de manera más fácil, mientras que el otro concepto es muy rudimentario y habla solamente de la patología general. Es el concepto que utilizan los grandes profesionales, mientras que el otro es un concepto que se utiliza más para adentrar a las personas dentro del campo, pero también tiene cosas que no tiene la otra versión, que es la clínica. ¿Ok? Entonces ambos se complementan, pero uno tiene conceptos menos rudimentarios y menos explícitos que el otro. Sin embargo, el otro abarca cositas más detalladas que el concepto profesional. ¿Ok? Pásame al siguiente. ¿Ok? Tenemos los ejemplos de las patologías. Como ya les dije, ejemplos de patologías, que es una manera de llamarlo, más sin embargo, estos son agentes patógenos. Los agentes patógenos, cabe destacar que son cualquiera. ¿Ok? Y estos, ¿cómo se dan? Ellos se afianzan en alguna parte del cuerpo, alguna deficiencia, la explotan y generan la enfermedad. ¿Ok? Se puede dar en los glóbulos de la sangre, se puede dar en el tejido humano, se puede dar en el cerebro, en cualquier parte donde el humano tenga la capacidad de ser infectado, puede crecer un patógeno. ¿Ok? Primero tenemos a la diabetes. ¿Ok? La diabetes es aquel patógeno que se puede denominar como un patógeno que puede dejar de regular correctamente el azúcar o el azúcar en la sangre. ¿De qué manera? O menos azúcar en sangre, que es lo que conocemos como ¿ah? No, la molécula glucosa, ¿ok?
La glucosa, cuando hay menos azúcar en sangre o menos glucosa en sangre, a esta se le llama hipoglucemia. Más sin embargo, cuando hay un exceso de sangre dentro de la célula, esta lleva el nombre de hipoglucemia. Hiperglucemia, perdón. Los síntomas de la diabetes pueden variar. ¿Por qué? Porque hay muchas diabetes. ¿Ok? Hay diabetes tipo 1, hay diabetes tipo 2, hay diabetes crónica, etc. Entonces, los más comunes y que se da en la gente principalmente es que la gente necesita consumir constantemente y con gran cantidad agua. Pueden llegar a desmayarse en el caso de la hipoglucemia por falta de azúcar en sangre y por tanto empiezan a requerir consumir más azúcar. Por tanto, los hipoglucémicos suelen empezar a tener problemas de lesiones. Suelen que se cortan o algo y las cortadas o las heridas tardan más en sanar. A pesar de que ya las heridas coagularon, estas les cuesta cerrar correctamente y cicatrizar. E inclusive se han dado casos de personas que por pequeñas cortadas, pero en lugares muy específicos, que padecían de diabetes, murieron porque las heridas se infectaron debido a lo tardío de su cicatrización. ¿Ok? ¿Lo siguiente? ¿Ok? El cáncer. Cuando hablamos de cáncer, ustedes pueden decir que a lo mejor es una célula que está dañada, que está disfuncional, que a lo mejor se está pudriendo. Los conceptos no están del todo mal. Más sin embargo, imagínense que el cáncer no es más que una célula que mutó, que es súper fuerte, que es indestructible, que es prácticamente inmortal, y por tanto, como no muere, ella se empieza a acumular y empieza a generar daño. Es todo lo contrario de lo que el conocimiento general tiene. No se trata de una célula dañada, se trata de una célula, por decirlo así, con esteroides, excesivamente fuerte, y es lo que empieza a lastimar a la persona. El cáncer se puede extender en cualquier parte del cuerpo generando los llamados tumores, ¿ok? O generando dismorfias en algunas partes del cuerpo. Esto se trata con radiación, porque la radiación permite alterar y destruir esa célula dañada o por lo menos reducirla. Sin embargo, se puede tomar en cuenta que el año pasado se tuvo 220.000 casos de infectados de cáncer y se espera que dentro de 5 o 10 años esa cifra se multiplique en el doble o el triple de lo que ya está. O sea, es una enfermedad que para lo poco que hay ya ha causado mucha destrucción y se espera que siga creciendo aún más debido al tipo de vida que tenemos y debido al tipo de consumo que tenemos, porque es una enfermedad relativamente reciente y que todavía no se tiene suficiente información sobre sus límites o sobre qué tanto puede causar. ¿Ok? El asma. El asma es una enfermedad que se puede también clasificar como crónica o como parcial, pues. Esta enfermedad lo que hace es que disminuye a la persona la capacidad de respirar. Se genera irritación en los bronquios y por tanto esta persona necesita constantemente tratamiento con inhaladores, más que todo en el caso del asma crónica, para poder llevar un ritmo de vida más normal. Sin embargo, cabe destacar que el asma no es una enfermedad actualmente de punto mortal. Mientras se tenga el cuidado correcto, como en el caso de la diabetes, la persona puede llevar una vida normal como siempre, una vida sana, siempre y cuando no tenga malos vicios. ¿Ok? También se puede decir que el asma es problemática porque muchas de las personas que lo contraen desde niños y por tanto sufren porque no pueden desarrollar una vida de niños siempre, en el sentido de que, por ejemplo, no pueden salir muy tarde en la noche porque el sereno les hace daño, tienen que tener mucho cuidado con el exceso de frío y también tienen que tener mucho cuidado con sus alrededores. Los alrededores que tengan mucho humo son muy dañinos para las personas que tienen asma y los niños son muy susceptibles a esto. Sin embargo, una vez crecen, pueden llevar una vida excelente. ¿Ok? La leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer. Ya hablamos que el cáncer es una enfermedad que crece y que genera tumores. Sin embargo, la leucemia específicamente no genera tumores, a pesar de que tiene distintos tipos. Esta hace otra cosa. Esta se aloja dentro de la médula espinal y entonces empieza a generar glóbulos blancos en exceso, que ni siquiera funcionan de manera correcta. Sabemos que los glóbulos blancos sirven ¿para qué? Para eliminar
agentes patógenos dentro del cuerpo. Sin embargo, estos glóbulos blancos producidos en exceso no lo hacen. Muchas veces incluso se atacan entre ellos y por tanto debilitan excesivamente el sistema inmunitario del paciente. Esta enfermedad se detecta ¿de qué manera? Más que todo en niños, quienes no se espera que tengan leucemia, pues los niños empiezan a salir con moretones o morados en el cuerpo de manera muy inesperada o tienen irritabilidad en la piel. Entonces se le empiezan a hacer los estudios y se dan cuenta que desde temprana edad tiene leucemia. La leucemia es una enfermedad que se puede curar o sea, en casos condicionales, que es cuando se pasa parte de la médula espinal, de las células madre, a las células madre del infectado, y estas células empiezan a curar las dañadas. Aparte de eso, también requieren, como cualquier cáncer, el tratamiento terapéutico, radiológico radiológico o específico para reducir estas células cancerígenas. ¿Ok? La hemofilia. La hemofilia es un agente patógeno que es crónico. Una vez la persona nace con hemofilia, lo padece por toda su vida. La hemofilia es una enfermedad que se encarga de hacer que la sangre sea más líquida. La sangre le cuesta coagular. Lo que normalmente una persona haría sería esto: se rompe, se contrae y empieza a hacer el coágulo de sangre para cerrar. Más sin embargo, en la hemofilia no pasa esto. Esta, a pesar de que ha cicatrizado o ha cerrado parcialmente, igualmente hay pérdida de sangre. Esto se debe a que la sangre es demasiado líquida. A comparación de una persona normal que tiene una sangre un poquito más espesa, estas en muchos casos es prácticamente agua. Entonces hace más fácil que se filtre. ¿Ok? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues las personas que tienen hemofilia normalmente empiezan a sangrar de la nariz o empiezan a sangrar en las heces o a la hora de orinar de manera muy involuntaria. O sea, un día orinan y orinan sangre. O un día hacen sus necesidades y ven sangre dentro de las necesidades. De repente están tranquilamente y empiezan a sangrar de la nariz. O se cortan y una más mínima cortada, la cual a una persona no le haría efecto, esa persona empieza a botar una gran cantidad de sangre. Esto es muy riesgoso porque las personas, más que todo cuando se someten a operaciones, están muy en riesgo de sufrir una hemorragia. Y de por sí, inclusive con un golpe simple, también pueden sufrir una hemorragia, a pesar de que sea algo leve. Pero la hemofilia agranda esas probabilidades. En los bebés también se dan cuenta de esto porque la piel es muy irritable. Se pone muy rojiza muy rápido y entonces empiezan a hacer unos estudios y el bebé tiene hemofilia. ¿Ok? Siguiente. EPOC. Para finalizar, hablemos de la EPOC, que es otra enfermedad respiratoria. La enfermedad respiratoria EPOC, que es la enfermedad de patología respiratoria progresiva de enfermedad pulmonar de obstrucción continua. ¿Ok? La EPOC no es como el asma. La EPOC, ¿a qué se refiere? Empieza a destruir las células o partes de las células de los pulmones, lo cual dificulta más la respiración. Esto se da más que todo en las personas que recurren mucho al tabaquismo. Y se han dado inclusive actualmente en España hasta 18.000 casos de EPOC. ¿Ok? Esto no debería ser muy común, mas sin embargo, ¿por qué se propaga tan rápido? Por las malas costumbres de las personas. Y actualmente inclusive se tiene el cigarro electrónico, se tiene también los nuevos cigarros, los Consul, se tienen los Marlboros. Entonces esa gran cantidad de malos vicios que afectan al sistema respiratorio hace que esta enfermedad crezca de manera progresiva y exponencial. ¿Okay? Muchas gracias.